Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar una nueva clase del curso de infectología online. Eh, Acá los chicos del centro de estudiantes me pasaron algunas preguntas de la clase anterior de meningitis y encefalitis, algunas dudas que le surgieron a sus compañeros, las voy a ir contestando antes de arrancar con la clase de hoy, que es endocarditis infecciosa. Bueno, hay una pregunta de Rubén que dice, si estoy en un lugar con pocos recursos y tengo un paciente con sospecha de meningitis, además de tratamiento antibiótico, ¿se puede empezar con aciclovir hasta que el paciente sea trasladado a un centro de mayor complejidad? Mira, Rubén, porque después lo voy a enganchar con una pregunta que hizo otro de tus compañeros. Es muy raro que encuentres aciclovir en un centro de salud. Es mucho más probable que encuentres, como te dije en la clase pasada, una ampolla de penicilina, una ampolla de ceftriaxona o ampicilina. Es rarísimo que haya aciclovir, por eso me parece que estando en el centro de salud no se lo vas a poner. El antibiótico sí. De todas maneras, si vos, por ejemplo, si ustedes hacen guardias en algún centro de salud de modo permanente, estable o semipermanente, yo siempre les sugiero que traten de gestionar con el director médico o con alguna autoridad del centro la posibilidad de estoquearse de algunas ampollitas de este tipo de medicamentos como para tener en la urgencia. A mí me pasó cuando yo era residente de clínica en el Eva Perón, allá en Granadero Baigorria. Eh, a veces nos agarraban este tipo de casos a la noche, cuando la farmacia estaba cerrada y a veces tampoco había stock en el hospital. Y nosotros teníamos una caja tipo kit nuestro con algunos medicamentos especiales, antivirales, antifúngicos, como para que el paciente de madrugada ya empiece con el tratamiento, sobre todo si era urgente, para a la mañana siguiente, ya cuando abriera la farmacia, seguir con el tratamiento. Pero bueno, aciclovir es complicado conseguir. Después, Lucila me pregunta, en caso de que me encuentre en un centro de salud y no tenga manera de saber qué microorganismo está generando el cuadro de un paciente con alta sospecha de meningitis, ¿le administro el corticoide igual? Porque si solo sirve para neumococo, pero hay que administrarlo 20 minutos antes de la primera dosis, ¿qué hago? La primera dosis de corticoide, chicos, se administra siempre, independientemente de cuál sea la sospecha etiológica. Por ejemplo, si a vos te llega un paciente hipotenso, chocado, con petequias, que quizás tenga un meningo, por ejemplo, el corticoide se lo vas a hacer igual. ¿Sí? Cuando yo me refiero a la utilidad del corticoide, hablo de también la continuidad. ¿Sí? Les repito, está solo demostró la utilidad en neumococo. Entonces, una vez que yo tengo el diagnóstico etiológico, porque vos ese paciente lo vas a derivar, ¿sí? Una vez que tenga el GRAM, el cultivo, el látex, la biología molecular, lo que sea, ahí voy a suspender el corticoide. ¿Estamos? Pero la primera dosis va siempre, independientemente de cuál sea la sospecha etiológica. Después, Juan Ignacio me pregunta, en caso de no tener recursos para imágenes IPL en un lugar donde estamos y con demasiadas dudas en cuanto a la etiología, ¿se puede tratar empíricamente con ceftriaxona más aciclovir hasta poder tener un diagnóstico específico? Desde ya, muchas gracias. Retomo la misma pregunta de tu compañero, o sea, la disponibilidad de aciclovir en centros de baja complejidad es escasa. Ahora, te puede pasar, por ejemplo, que vos estés en un centro de segundo nivel, supongamos. Que ahí ya puedes hacer una PL, algunos tienen tomógrafo. Eh, pero el tema del tratamiento empírico, antibiótico y antiviral, yo veo que a veces es también como un vicio de la práctica. Si uno hace una correcta semiología, anamnesis, interrogatorio, examen físico, es muy fácil despejar las dudas de si se está frente a un cuadro de meningitis o de encefalitis. Porque recordando lo que dije en la clase pasada, en general las encefalitis van a tener un síndrome confusional asociado. Y el paciente va a estar desorientado, agresivo, verborrágico, lo que es extremadamente raro de encontrar en una meningitis, ¿sí? La meningitis puedo tener la triada completa, como no. Lo que sí, en algunos síntomas pueden confluir estas dos infecciones. En mi experiencia práctica como clínico y como infectólogo, les diría que un síntoma que siempre presta a la confusión, a la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial,
es la presencia de convulsiones, ¿sí? Cuando entra un paciente con convulsiones y fiebre. ¿Por qué? Porque una meningitis evolucionada o complicada, a lo mejor con un absceso cerebral o una colección, puede dar convulsiones, lo mismo que las encefalitis. Si bien las convulsiones son muchísimo más frecuentes de ver en los pacientes con encefalitis, en las meningitis también. Y ni hablar, obviamente, si entra un paciente con deterioro del sensorio, que lo podemos ver en ambos, ahí sí siempre hay que arrancar con tratamiento combinado. Pero en general, de entrada, no es necesario si vos haces una buena anamnesis y un buen interrogatorio. Después, María me pregunta, tiene dos preguntas. Si en la meningitis previa a punción lumbar debo hacer siempre la TAC para descartar que no haya contraindicación. No, ya habíamos hablado, yo les mostré el Power con cuáles son las indicaciones precisas de tomografía previa a la punción lumbar. ¿Sí? Un paciente que a lo mejor tenga un inmunodeprimido, pero severo, por ejemplo, un paciente HIV sin tratamiento, un paciente con una enfermedad conocida del sistema nervioso central, por ejemplo, una masa, un tumor, un absceso o una ACV reciente, o que tenga a lo mejor un cuadro de convulsiones sin un diagnóstico todavía, ¿sí? Quizás no es epiléptico, tiene unas convulsiones de otra etiología, o que entre con deterioro del sensorio o con un foco neurológico. Ahí sí, un paciente adulto, joven, sin comorbilidades, sí, que te entra por un síndrome meningio, no es condición de tomografiar previo a la realización de la PL. Y después de los microorganismos que dejan secuelas, es más frecuente neumo o meningo. El neumo en los adultos, ¿sí? Esta clase va dirigida, por ello nombro cuestiones de pediatría, pero esto es exclusivamente para adultos. Sí, la mayor tasa de secuelas en pacientes adultos con meningitis la da el neumococo. Mónica me pregunta, ¿la encefalitis por herpes es siempre en la primoinfección, supongo que quiso poner, o puede dar recidiva sin tratamiento? Bueno, no entiendo mucho, pero voy a tratar de desglosar la pregunta. Primero, sin tratamiento, el paciente tiene altas chances de morirse. Entonces, eso es complicado de abordar. La posibilidad de que haya una encefalitis herpética durante una primoinfección, que sabemos que las primoinfecciones de los herpes en adultos jóvenes son infecciones mucocutáneas o genitales. En general las mucocutáneas por virus herpes 1 y las genitales por virus herpes 2. Por lejos, herpes 1 es el que más da complicaciones a nivel del sistema nervioso central, lo que no quita que un herpes 2 también pueda dar encefalitis. Ahora bien, el tema es que la posibilidad de que este tipo de infecciones se complique con una encefalitis es baja. En un adulto joven es baja. En general, hay una característica común a toda la familia herpesviridae, que es la posibilidad de establecer latencia. De hecho, todos los herpes quedan de por vida en el cuerpo, no se eliminan, sea un herpes simple, un zóster, un citomegalovirus, un Epstein-Barr, un virus herpes 8. En el transcurso de la vida, obviamente este virus se puede reactivar y dar una encefalitis. Si después de que el paciente tiene un episodio de encefalitis y lo supera con tratamiento, ¿sí? La posibilidad de que esa encefalitis recidive o recurra en el transcurso de los años es baja, es muy baja. Hay muy pocos reportes de encefalitis herpética recurrente o recidivante. Se ha visto sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Por eso es raro de ver. Y después, Tambra, supongo que es el nombre. No me quedó claro si con el resultado del GRAM se puede hacer tratamiento orientado o se espera el estudio microbiológico definitivo. A ver, como les dije, el GRAM es sumamente útil, es muy específico. Si bien el gol estándar del diagnóstico de toda infección bacteriana nos lo da el cultivo, el GRAM es sumamente útil. Te pongo un ejemplo. A vos te llega un adulto de 40 a 45 años con un síndrome meningio, lo punzás, viene un líquido alterado, arrancás con el tratamiento empírico con ceftriaxona previa dosis de corticoide. Mandas un líquido para tinción y el bioquímico te dice, mira, le veo bacilos gram negativos en el gram. Raro, pero puede pasar, ¿sí? Si bien vos con la ceftriaxona empírica
cubrís la mayoría de los bacilos gram negativos, hay uno que te queda fuera que es la Pseudomonas aeruginosa. La ceftriaxona no es una cefalosporina con actividad antipseudomonal. Entonces, ahí ya el GRAM a vos te habilita para rotar el tratamiento a una cefalosporina antipseudomonal, como puede ser, por ejemplo, cefepime o ceftazidima o un carbapenémico, si el paciente tiene mucho compromiso del estado general. Pero sí, yo insisto en que el GRAM es sumamente útil por su altísima especificidad y tienen que acostumbrarse a pedirlo de rutina y a hablar con los bioquímicos y los microbiólogos. Así que bueno, espero que haya contestado sus dudas. Cualquier cosa, si les siguieron quedando algunas cosas en el tintero, me las vuelven a consultar la cantidad de veces que sea necesario. Bueno, chicos, la actividad el tema de hoy es endocarditis infecciosa. Vamos a arrancar introduciéndonos con un caso clínico. Y les leo un adolescente de 18 años con antecedente de apendicectomía, una fractura y una forunculosis recurrente, que se había puesto un piercing hacía poquito sobre el labio superior, y consulta a un efector, primero un efector de segundo nivel, por un cuadro de 4 días de edema, tumefacción y dolor sobre el sitio de disección del piercing, que se interpretó como una celulitis, como una infección de piel y partes blandas, asociado a el cuerpo extraño. Se le sugiere a la chica que se retire el piercing, a lo que la paciente se negó. Entonces se empezó un tratamiento empírico con clindamicina. La chica se externa y a los 5 días vuelve por persistencia de los síntomas, con fiebre, con muy mal estado general, febril, obviamente taquicárdica. Al examen físico se ocultaba un soplo y bueno, se le hace un laboratorio donde se observaba una anemia moderada, una leucocitosis con neutrofilia y una velocidad de eritrosedimentación muy aumentada. Por ende, se decide su internación. Esta es la introducción. Después vamos a continuar con la segunda y tercera parte del caso clínico. En cuanto a lo que son las generalidades, ¿sí? Esto es una línea temporal que me pareció interesante para empezar a abordar este tema. Digamos, es hasta el día de hoy una infección, una patología que está muy ligada a lo que fueron los cambios sociales, culturales y tecnológicos de todo este siglo. ¿Qué prototipo o qué tipo de pacientes nosotros veíamos a principios del siglo XX con endocarditis infecciosa? ¿Sí? Era típicamente un adulto joven que desarrollaba una fiebre reumática y como complicación de la misma desarrollaba una infección del endotelio valvular y se morían todos en esa época. No había antibióticos, mucho menos cirugía, ninguna chance de que un paciente sobreviva a una endocarditis como complicación de una fiebre reumática. En la década del 40, Alexander Fleming descubre la penicilina y ahí se marca un hito en la historia de todas las infecciones en general y la mortalidad baja muchísimo, fíjense, hasta el 40%. Con el transcurso de los años, unos 20 años después, empiezan los primeros avances en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas cardiovasculares y de reemplazo valvular. Las primeras válvulas eran unos armatostes tremendos y si bien la mortalidad había bajado hasta un 25%, todavía era relativamente importante. En los últimos 20, 30 años, ¿qué vemos? ¿Cómo se comporta esta enfermedad? Vemos que la mortalidad baja y sigue en el 20, 25%, con algunas pequeñas variaciones regionales y de un país a otro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Lo que pasó fue que, voy a cambiar el puntero, vamos a poner un puntero láser, así se ve mejor. Lo que pasó fue que este prototipo de paciente que nosotros veíamos joven de principios de siglo,
se convierte en este prototipo de paciente. El paciente actual es el adulto mayor con valvulopatía degenerativa. Es una válvula, un endotelio valvular enfermo, producto de la senectud, del envejecimiento, y justamente ese endotelio envejecido es el terreno apto para la infección por determinadas bacterias. Entonces, esa cuestión relacionada con la prolongación en la expectativa de vida hizo que el perfil epidemiológico de esta infección cambie y que la mortalidad se siga manteniendo estable. Siguiendo un poquito con el tema de las generalidades, sí, hay factores obviamente que han seguido contribuyendo a descender esta mortalidad y hay factores que han pugnado para seguir sosteniéndola en una tasa relativamente elevada. Obviamente el desarrollo de antibióticos en los últimos 20, 30 años es una carrera constante, antibióticos, bacterias, pero bueno, tenemos una posibilidad, una batería terapéutica bastante amplia, pero que se nos está complicando cada vez más. Obviamente las prótesis actuales no tienen nada que ver con las prótesis que se usaban hace 40, 50 años. Ahora tenemos injertos biológicos que en unos meses ya se reendotelizan y se comportan prácticamente como una válvula nativa, como una válvula natural del cuerpo humano. Las técnicas moleculares, hoy en día, teniendo todo lo que es la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, podemos diagnosticar prácticamente cualquier cosa. Es muy difícil que se nos escape un diagnóstico, sobre todo en lo que es el caso de las endocarditis a cultivos negativos, que ya vamos a hablar un poquito. Todo lo que es la técnica por imágenes, si hoy con cualquier ecocardio o técnicas de Doppler, también es muy fácil diagnosticar vegetaciones de escasos milímetros. Obviamente, había dicho que a mí me gustan los memes, pero bueno, el gato es el malo de la película y fíjense todo lo que vuelca la balanza hacia el sostenimiento de esa mortalidad en un rango elevado. Como les dije antes, el envejecimiento de los pacientes, la prolongación en la expectativa de vida, la resistencia bacteriana, que es la que le está llevando cierta ventaja al desarrollo de los antibióticos. La colocación del marcapaso también, esto fue un hito en todo lo que es el tratamiento de los trastornos de la conducción y las arritmias, pero bueno, también convengamos que el marcapaso, así como un montón de otros dispositivos invasivos que se usan de modo terapéutico, y son pacientes obviamente que dependen de estos dispositivos para seguir viviendo, al ser un cuerpo extraño, la posibilidad de que se infecten y se coloricen por bacterias también es muy alta. En la década de los 80, ahora no se ve tanto, pero bueno, hubo un aumento extremadamente alto y notable de la mortalidad asociada al uso de drogas endovenosas. Veíamos, por ejemplo, muchas drogas duras que se contaminaban con estafilococo, con pseudomonas, con cándida. Entonces empezamos a ver gérmenes que antes no veíamos, ¿sí? Que eran contaminantes del material que los pacientes se inyectaban y que daban, por la vía de administración, endocarditis del lado derecho. Epidemia de VIH también que surgió en la década de los 80, generó un estado de inmunocompromiso y también hizo posible la aparición de gérmenes poco habituales dentro de lo que eran los patógenos oportunistas, y también algo que es de uso sumamente frecuente en los pacientes internados, críticos, en los pacientes que dializan o en los pacientes en los que no se puede conseguir un acceso vascular adecuado, el uso de catéteres venosos centrales. Esto, al igual que el marcapaso, constituye un cuerpo extraño que a las bacterias con capacidad de desarrollar biofilm realmente les encanta. Entonces, al igual que veíamos en lo que es la tríada de síndrome meningio, hay una tríada fisiopatológica, de fisiopatología, implica la necesidad de una enfermedad valvular de base, la presencia de un microorganismo y que ese microorganismo tenga la capacidad o la virulencia necesaria para desarrollar un proceso bacteriémico con un inóculo suficientemente alto y durante un determinado tiempo como para ser capaz,
para ser capaz de escapar a los mecanismos inmunes, colonizar e infectar el endotelio y una vez que se adhiere, formar esas famosas lesiones típicas de la endocarditis que son las vegetaciones. Entonces, esto es lo que en general necesitamos de interjuego para el desarrollo de una endocarditis infecciosa. Ahora, una forma práctica de clasificarlas es primero netamente anatómica, ¿sí? Endocarditis del lado izquierdo y derecho. A las izquierdas las vamos a dividir en endocarditis de válvula nativa y endocarditis de válvula protésica. Todas estas clasificaciones que voy a dar o subclasificaciones tienen una implicancia netamente pronóstica y terapéutica. Si uno las va a concebir de entrada de acuerdo a su origen de un modo distinto. Obviamente en agudas y crónicas, de acuerdo a su tiempo de evolución, las endocarditis de cavidades derechas, que como les dije son muchísimo más frecuentes de ver en adictos a drogas endovenosas y también en pacientes que tienen algún catéter venoso central, que habitualmente colocamos por vía subclavia o por vía yugular y que llegan directamente hacia la aurícula derecha. Entonces, esos catéteres también pueden colonizarse e infectarse. La endocarditis asociada a marcapasos, que per se constituye una entidad, digamos, de acuerdo al lugar de adquisición, la dividimos en endocarditis nosocomiales, endocarditis asociadas a cuidados de la salud, es decir, no pacientes que están estrictamente internados, sino aquellos que tienen una relación estrecha con el medio sanitario, por ejemplo, pacientes que van a hacer quimioterapia, pacientes que van a hemodiálisis o pacientes que van a hacerse alguna medicación de forma crónica. Y las endocarditis comunitarias. Esto es un enfoque netamente también pensando en la etiología, porque es muy distinta la flora nosocomial que la flora comunitaria. Y sabemos que en el 90% de los casos las endocarditis son con cultivos positivos, pero ese pequeño porcentaje, ese 10% que nos queda sin diagnóstico, implica la sospecha de que pueda haber alguna bacteria fuera de las habituales, las que llamamos gérmenes fastidiosos o nutricionalmente exigentes, que después vamos a hablar. Entonces, esto es una forma un poco amplia de clasificarlas y, como les dije, de pensarlas o de concebirlas orientado a lo terapéutico y a lo pronóstico. En cuanto a la etiología, lejos, los gérmenes más frecuentes que vamos a ver involucrados como agentes etiológicos son los cocos gram positivos. Fíjense, ahí tenemos dos tipos de cocos, los cocos en racimo y los cocos en cadena. No hace falta que les explique por qué los llamamos en racimo y en cadena. De los cocos en racimo, fíjense que también es como si fuese una tela en encaje. El principal representante, y el que es siempre un dolor de cabeza para los clínicos y para los infectólogos, es el Staphylococcus aureus. Es un germen ya epidémico en la actualidad, sumamente virulento, agresivo, que da endocarditis agudas o hiperagudas con una mortalidad muy alta. Son endocarditis muy destructivas que, dicho de un modo vulgar, literalmente se morfan el endotelio en muy pocos días y muchas van a recambio valvular. Y ni hablar que obviamente nos estamos encontrando con cepas de estafilococos cada vez más resistentes. Entonces son un desafío terapéutico. Y también la posibilidad de que el estáfilo no solamente colonice válvulas nativas, sino también las prótesis valvulares, sobre todo en los periodos postoperatorios inmediatos. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una contaminación del acto quirúrgico. Y después tenemos otro tipo de cocos gram positivos, que son los estáfilos coagulasa negativos. Cuando uno piensa en la familia de los coagulasa negativos, en general piensa en bacterias de la piel, que es lo que más frecuentemente uno ve. Por ejemplo, si nos viene un hemocultivo con uno de dos positivo para un coagulasa negativo, si yo no tengo otra sospecha
si no hay un catéter, si el paciente no está séptico, se descarta, se considera un contaminante de la muestra por ser flora habitual de la piel. Nos encontramos con Staphylococcus coagulasa negativo, por ejemplo, adheriéndose a catéteres venosos centrales, sondas vesicales, porque tienen una alta capacidad de generar biofilms y adherencia. Pero hay una cepa de Staphylococcus coagulasa negativo, que es el Staphylococcus lugdunensis, que ha emergido en los últimos años como un patógeno con una virulencia y una agresividad muy similar al Staphylococcus aureus. Entonces, es un germen para tener en cuenta. Por ende, yo recomiendo que si alguna vez les crece un lugdunensis en un hemocultivo, lo jerarquicen. No lo descarten ni lo consideren un contaminante. A mí me tocó ver 2 casos por lugdunensis, una paciente de una señora adulta mayor de PAMI, que bueno, entró en realidad con una sepsis, ahí se diagnosticó la endocarditis y después como complicación hizo una embolia séptica al sistema nervioso central y lamentablemente falleció, pero fue un cuadro de días, de menos de una semana de evolución y lamentablemente no hubo nada para hacer. Y después tenemos la familia de los cocos en cadena, donde encontramos a los streptococos, que también son gérmenes relativamente frecuentes, no con la virulencia y la agresividad de los estáfilos. Los enterococos, que uno por ahí lo ve más en adultos mayores, o también en pacientes con reemplazo valvular, pero más que nada tardíos. Después tenemos a los bacilos gram negativos, ¿sí? Principalmente Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas. Este es el paciente típico que hace endocarditis por bacilos gram negativo, el adulto mayor internado, sondado. Es muy raro ver endocarditis a bacilos gram negativos de adquisición comunitaria. En general, cuando uno se encuentra con un bacilo gram negativo generando una endocarditis, es porque suele haber un dispositivo invasivo o porque el paciente estuvo sondado o quizás tiene una sonda vesical permanente o un catéter de otra índole, o son pacientes que están cursando una internación prolongada. Entonces, por ahí, si uno lo piensa o lo concibe de esa manera, ¿sí? Paciente internado con sonda durante un tiempo muy prolongado, siempre el tratamiento empírico antibiótico debe estar orientado también a la cobertura de bacilos gram negativos. Y finalmente lo que les hablé antes, esa famosa miscelánea, ese 10% que nos queda de las endocarditis a cultivos negativos. Ahí nos encontramos con las bacterias del grupo ASEC, con la brucela, ¿sí? Brucela, una zoonosis que nos puede dar un síndrome febril prolongado, un cuadro muy parecido a lo que es una enfermedad granulomatosa, como una micosis o la tuberculosis. La brucela en general suele dar una endocarditis bastante destructiva, con vegetaciones que crecen mucho y que en general requieren cirugía. Después tenemos a los hongos. En general los hongos, lo que más frecuente vemos es cándida, y el hongo en general es un patógeno que vemos con mucha frecuencia en individuos inmunodeprimidos, individuos sobre todo oncohematológicos, con leucemias agudas, con linfomas, que están haciendo hemodiálisis, ¿sí? Con catéteres de hemodiálisis, y ahí siempre hay que sospecharlo. Coxiella burnetii y Bartonella henselae, que es la que da la famosa enfermedad por arañazo de gato. Raro, de ver, muy raro eso en general. Se terminan haciendo diagnósticos con PCR. Bueno, acá no sé por qué volví a repetir hongos, pero tenganlo presente. La clínica, ¿sí? Prácticamente todos los pacientes chicos con endocarditis aguda tienen fiebre, ¿sí? Una fiebre en rango variable, puede ser 38, 39, eso de acuerdo a la capacidad de inflamarse que tenga cada paciente. Son pacientes que ustedes van a ver con un estado general malo o moderado. Un paciente que cuando entra al consultorio uno lo ve y ya impresiona enfermo. Ese famoso dato de la historia clínica que figura aspecto o impresión. Bueno, paciente impresiona enfermo. Ustedes lo ven y sí, el paciente está en mal estado general, hiporéxico, sumamente débil.
y puede tener artromialgias también, clásicamente un cuadro constitucional, pero la fiebre suele ser una constante. ¿Qué pasa con lo que no podemos encontrar en el examen físico? El famoso soplo y la jerarquía, la importancia que le damos al soplo. Bueno, eso también es un mito que hay que desterrar, porque también siempre hay que ver frente a qué tipo de paciente nosotros nos encontremos. Una cosa es un adulto joven, ¿sí? Bueno, como es el caso, por ejemplo, de esta chica del caso clínico, una chica de 18 años, sin comorbilidades de jerarquía, a la que de golpe le oculto un soplo. Y sí, ahí realmente el soplo como dato, como signo semiológico, va a tener un valor predictivo muy alto. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro, por ejemplo, con un adulto mayor? Un señor, una señora de 70, 75, 80 años, en los que, si hay una valvulopatía degenerativa de base, una insuficiencia mitral o aórtica leve o moderada, pueden ya tener un soplo de base. Entonces uno se va a leer, bueno, el soplo cambiante. Si uno no es el médico de cabecera de ese paciente, es muy raro saber si ese soplo cambió. ¿Sí? ¿Quién nos podría decir, y bueno, si este soplo cambió? A lo mejor el cardiólogo que lo conoce de toda la vida. ¿Sí? Si uno tiene la chance de llamar por teléfono al cardiólogo, el cardiólogo te diga, mirá, este paciente tenía una insuficiencia aórtica moderada, leve, un soplo 2/6. Y vos decís, no, yo le oculto un 5/6. Bueno, ahí sí, fue un soplo cambiante. Y ahí sí le tenemos que dar valor como dato diagnóstico. Pero en la mayoría de los casos esto no se puede hacer. Entonces también fíjense qué tipo de paciente tiene adelante, qué patologías, qué comorbilidades de base tiene, si es ICC, interroguen siempre si hay una enfermedad valvular de base, ¿sí? Eso es sumamente importante. Ni hablar de las comorbilidades, chicos. El examen físico, prestar muchísima atención a los ojos, ¿sí? A la piel, mirar las faneras, las uñas, ¿sí? ¿A qué apunto con esto? A buscar embolias, embolias periféricas, ¿sí? Embolias que se presentan como microastillas subconjuntivales o unguiales, ya les voy a mostrar fotos, ¿sí? Palpar el abdomen buscando la presencia de una hepatoesplenomegalia y obviamente también el examen neurológico tratando de detectar alguna probable complicación, que eso ya en general es más tardío. Pero siempre, chicos, en el primer examen físico, acuérdense siempre de mirar palmas, plantas, pulpejos de los dedos, uñas y la mucosa conjuntival. Es sumamente importante. Y también datos fundamentales si en las últimas semanas o mes previo el paciente tomó antibióticos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, supongamos, una mujer adulta mayor que está en un geriátrico, viene con un cuadro sospechoso, hemocultivos negativos, y la cuidadora viene y te dice, sí, hace 3 semanas le estuvieron dando Siriax, la ciprofloxacina, porque tuvo una infección urinaria. Quizás la tuvo, y quizás por esa infección urinaria hizo una urosepsia a bacilos gram negativos, y ese bacilo sembró en el endotelio y terminó complicándose con una endocarditis. Pero si esa paciente recibió antibióticos de amplio espectro y sobre todo una quinolona, que sabemos que las quinolonas tienen una vida media prolongada y un efecto postantibiótico prolongado, entonces está la posibilidad de que nos negativice los cultivos. Fundamental entonces interrogar sobre la antibioticoterapia previa. Acá ya entramos dentro de lo que es el terreno de las complicaciones, que pueden presentarse o no en una primera consulta. Por eso insisto tanto en que hay que ser muy detallistas en el examen físico y también cuando uno tiene internado al paciente, hay que hacer esto todos los días, porque las complicaciones pueden aparecer en el transcurso de la internación. ¿Sí? Destapar al paciente, mirarle las plantas de los pies, los ojos, esto tiene que ser un acto diario. Los fenómenos embólicos, que como les dije, pueden ser periféricos o centrales, es decir, a algún órgano. La gravedad de los fenómenos embólicos centrales siempre va a ser muchísimo mayor que las embolias periféricas, ¿sí? Ahí es lo que les decía, fíjense, las famosas astillas subunguiales,
subconjuntivales, y bueno, esto es una imagen, una tomografía de un paciente, ahí se ve el vaso con embolias esplénicas y embolias renales. Siempre las embolias las vamos a ver en general en los órganos más vascularizados o que reciben el mayor volumen minuto de sangre. Y después, en un muy pequeño porcentaje de pacientes, eso que uno alguna vez leyó cuando tuvo que estudiar, bueno, para mí era anatomía patológica, para ustedes injuria y defensa, los famosos fenómenos inmunológicos, ¿sí? Manchas de Roth, nódulos de Osler, lesiones de Hannaway, rarísimas de ver. Yo vi una sola vez en mi vida nódulos de Osler. En menos del 5% de los casos, endocarditis subagudas o crónicas, en general también hay todo una cuestión de autoinmunidad, son pacientes que pueden tener un factor reumatoideo positivo. Eh, si tienen la posibilidad al ingreso de hacerles un fondo de ojo, también debería ser un acto de rutina, algo que suma siempre, ¿no? Pero, como les repito, los fenómenos inmunológicos en una endocarditis aguda son extremadamente raros de ver. Seguimos con la segunda parte del caso clínico, a ver qué pasó con esta chica. ¿Sí? Tomaron hemocultivos, iniciaron una antibiótico-terapia empírica de amplio espectro con vancomicina y piperacilina tazobactam. Inicialmente, por guardia, se le hizo un ecocardiograma bidimensional, donde vieron una lesión filiforme sobre la válvula mitral de 2 centímetros. Y estamos hablando de un tamaño, ya es una vegetación grande. En los hemocultivos creció un Staphylo aureus meticilino resistente con una concentración inhibitoria mínima de 1. Después vamos a ver la importancia de, siempre que uno tenga un Staphylo en hemocultivos, solicitar que nos hagan la concentración inhibitoria mínima. Pero esto ya todos los laboratorios lo hacen por protocolo. En base a ese rescate se suspende el pipertazo, la paciente siguió con fiebre, ¿sí? Volvieron a cultivarla a las 72 horas, volvieron a determinar la SIM, siguió creciendo el estafilococo y la paciente evolucionó con signos de insuficiencia cardíaca y con edema agudo de pulmón y fíjense, lesiones tipo embolia periférica en plantas. Ya estamos hablando de una endocarditis que se está complicando. El diagnóstico. Laboratorio, siempre en la gran mayoría de los pacientes vamos a ver leucocitosis, anemia y reactantes muy aumentados. Estos datos suelen ser bastante constantes, chicos, en una endocarditis aguda. Si tengo la posibilidad de hacer un sedimento urinario, también un dato que me aporta es la presencia de microhematuria. Ahí ya me puede hablar de la posibilidad de que haya embolias a los vasos renales. El factor reumatoideo es algo que suma si veo lesiones sugestivas de fenómenos embólicos y siempre a todo paciente también serología para VIH. Un electrocardiograma al ingreso no es necesario que sea de urgencia, pero si lo puedo hacer mejor, fíjense, hay un bloqueito de primer grado, lo que me puede hacer pensar en la posibilidad de un absceso endocárdico que a veces se manifiesta electrocardiográficamente de esta manera. Quizás lo veo en el electro y todavía no se manifestó clínicamente, pero un absceso endocárdico puede terminar en una ruptura de cuerda tendinosa o en un desprendimiento valvular y en una insuficiencia cardíaca aguda. Siempre hemocultivos, muestras de 10 mililitros. Desterremos este mito que hasta hace unos años había docentes en la facultad que lo enseñaban, inclusive a veces en enfermería también se enseña de que las muestras hay que tomarlas cuando el paciente hace fiebre. Chicos, en los pacientes con endocarditis la bacteriemia es constante. No es que un día o una hora van a estar más o menos bacteriémicos. No hace falta que el paciente tenga, a lo mejor le hicieron un antitérmico y está con 36,8 de temperatura, hemocultívenlo igual, ¿sí? El rescate lo van a tener igual. Diagnóstico, ¿sí? Acá entramos más en el terreno del diagnóstico por imágenes, ¿sí? Tenemos dos tipos de vegetación. Fíjense, estas son las sésiles, son vegetaciones que tienen una base ancha, muy ancha,
Y fíjense, tenemos en el ecocardiograma una vegetación sésil. Tenemos las pediculadas, que fíjense, tienen una base muchísimo más angosta. Se ve una vegetación sésil de ecocardiograma. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Sí? ¿Por qué hay que estar atentos a lo que nos dice el ecocardiograma? Porque la posibilidad de embolia en las vegetaciones sésiles es mucho mayor. Mientras más grandes y más móviles sean las vegetaciones, mayor es el riesgo de embolia. Y ahí se nos plantea la disyuntiva de que, como fue el caso de esta chica que tenía una vegetación de 2 centímetros, de por sí es una vegetación que uno suele plantear como una necesidad de cirugía, ahora lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ahí tiene que empezar a pelearse con el cirujano cardiovascular. Algunos te dicen, sí, ya la metemos a quirófano, otros dicen, no, esperemos unos días más a enfriar el cuadro, cosa que a mí no me gusta que me lo digan en absoluto, porque el que se va a terminar enfriando es el paciente, chicos. Espero que hayan entendido el chiste negro. Así que bueno, es un dato en el ecocardiograma que a mí me obliga a actuar rápido. Siempre, en la medida de lo posible, ni bien tengo el ecocardiograma diagnóstico, si veo vegetaciones muy grandes o muy móviles, ¿sí? Que flamean como bandera, llamo al cirujano cardiovascular y le pido una interconsulta, ¿sí? Que me lo escriba en la carpeta y si no quiero operar a ese paciente de entrada, bueno, después que se haga cargo. Habitualmente, lo primero que uno tiene disponible para hacer es un ecocardiograma transtorácico, con todas las, digamos, los contras que puede tener, ¿sí? A lo mejor pacientes con un tórax muy, muy ancho, con pacientes obesos, pacientes EPOC, que tienen una ventana ecocardiográfica bastante dificultosa. Si las vegetaciones son grandes, las vamos a diagnosticar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando las vegetaciones son muy chiquitas o cuando el cuadro es de pocos días de evolución y la vegetación no creció lo suficiente como para ser visualizada en un transtorácico, o cuando sospecho que hay una complicación asociada, o cuando el paciente tiene una prótesis valvular, un catéter, ¿sí? O cuando hay un estáfilo áureos en los hemocultivos. Estas son indicaciones para, de entrada, hacer directamente un ecocardiograma transesofágico bajo sedación o anestesia. Voy a meter directamente el transductor apoyándolo en lo que es la ventana auricular del paciente y ahí voy a tener una visualización sumamente precisa de las características de la vegetación y la posibilidad de detectar complicaciones de modo muy precoz. Así que bueno, si lo tienen disponible, háganlo. Entonces, esto también es a considerar. Si el transesofágico fue negativo, pero veo que tengo un paciente una semana internado y el dato clínico o la clínica del paciente es sumamente sugestiva, ¿sí? Es decir, si tengo hemocultivos positivos, si el paciente tiene un soplo, si tiene signos de embolia y el ET me dio negativo, bueno, quizás la vegetación era de escasos milímetros, 1 o 2 milímetros, a veces le informan como humo auricular, bueno, estoy habilitado a la semana a repetírsela. El objetivo del tratamiento, ¿sí? Acá no va diagnóstico, va tratamiento. El objetivo primario es esterilizar la vegetación, ¿sí? Inhibir lo más rápido posible el crecimiento bacteriano para que esa vegetación no siga aumentando su tamaño. Entonces, como en toda infección grave, y este es un concepto que quiero retomar de la clase de ayer de la semana pasada de meningitis, antibióticos a dosis máximas, antibióticos bactericidas, y en este caso en intervalos cortos, siempre por vía endovenosa y por periodos prolongados. Estos son los pilares básicos de la terapéutica de cualquier cuadro de endocarditis bacteriana. Este es un esquema empírico clásico que usamos en nuestro país. Por ahí pueden encontrar variaciones con las guías americanas, con las guías europeas. A lo mejor en las guías americanas pueden usar ampicilina sulbactam como tratamiento empírico tipo monoterapia.
Pero con estos 3 antibióticos combinados, fíjense, en dosis máximas, en intervalos recortitos de dosificación hasta cada 4 horas, durante un mínimo de 4 semanas, en general yo cubro la mayoría de los espectros bacterianos, de la etiología bacteriana clásica. Ahora vamos a hacer un hincapié en lo que es el estáfilo, que es una gran entidad dentro de lo que son las endocarditis. ¿Sí? Como les dije, es un gran dolor de cabeza para nosotros la presencia de un estáfilo en sangre. ¿Sí? Tenemos las cepas meticilinios sensibles, a las cuales podemos tratar con cefalotina, y las cepas meticilino resistentes, en las cuales el tratamiento de primera elección suele ser vancomicina. Siempre que haya una prótesis valvular, por ejemplo las endocarditis valvulares precoces, voy a añadir como sinergia un aminoglicósido y la rifampicina. Recuerden que para añadir la rifampicina en una endocarditis estafilocóxica tengo que tener hemocultivos negativizados. Es decir, siempre que yo tengo un estáfilo en sangre, a las 48-72 horas de rutina se hacen hemocultivos de control. ¿Para qué? Para ver si el paciente con el tratamiento ya logró negativizar o erradicar la bacteriemia. Primero va, obviamente, esterilizo la sangre. Después esterilizo la vegetación. Esos son los pasos a seguir. Ya si veo que los hemocultivos de control me vienen negativos, le pongo la rifampicina con tranquilidad. El aminoglicósido va de entrada, pero la rifampicina también se la pongo porque lo que me permite la rifampicina es ayudar a la banco y al aminoglicósido a penetrar en el biofilm que el estáfilo desarrolla sobre la superficie de la prótesis valvular. De otra manera, no voy a lograr curar esa endocarditis y probablemente el paciente tenga que ir a una cirugía de recambio valvular. Eso es importante que lo recuerden. Otra cosa importante, ¿sí? Recuerden que la vancomicina es un antibiótico que se dosifica por peso. Entonces, no es lo mismo lo que yo voy a utilizar la misma dosis para un paciente de 70 kilos que para un paciente a lo mejor obeso mórbido que pesa 140 o 150 kilos. Esperen que me está sonando el celular. Bien. Repito, entonces, eso es lo importante de calcular el peso del paciente, ¿sí? Lo ideal es siempre utilizar una dosis de carga de vancomicina, ¿sí? 2 gramos en 2 horas. La vancomicina se pasa en 1 hora para evitar el síndrome de hombre rojo, que es uno de los efectos adversos más frecuentes. Y una vez que yo le hago esa dosis de carga para garantizar una concentración plasmática alta, después arranco con la dosis habitual. La dosis habitual es 1 gramo cada 12 en un adulto de 70 kilos. Pero les insisto, si tengo un obeso enfrente y le tengo que poner 1,5 gramos cada 12 o 1 gramo cada 8, se la pongo. No tengan miedo a esa nefrotoxicidad por vancomicina que uno ha leído en los libros o apuntes de farmacología. Yo hace 14 años que soy médico y he visto una sola nefrotoxicidad por banco en un paciente que hacía 15 días que la estaba recibiendo, ¿sí? Si quieren pensar en un antibiótico nefrotóxico, piensen en colistin, piensen en un aminoglicosio, pero no en la banco, ¿sí? Existe la posibilidad, existe, sobre todo si el paciente tiene una nefropatía de base, pero es extremadamente raro de ver. Así que es un antibiótico que pueden usar con mucha tranquilidad, sobre todo en los adultos jóvenes. Siempre vamos a pedir la concentración inhibitoria mínima de vancomicina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si el paciente tiene una concentración inhibitoria mínima menor a 1, probablemente con la vancomicina le vaya bien. Si el bioquímico me informa una SIM entre 1 y 2, ¿qué puede pasar? Fíjense que esto es una placa con colonias de estáfilo sembradas. De este lado se hizo la difusión del antibiótico, de este lado no, crecieron las colonias. Y fíjense esto, acá hay pequeñas colonias que empezaron a crecer dentro del antibiótico. Estas son las famosas colonias heteroresistentes, ¿sí? Que son las que empiezan a desarrollar una resistencia a la vancomicina. Hay 2 formas en que un estáfilo puede desarrollar resistencia a la vancomicina. Una es
mediante este mecanismo, la heteroresistencia, que es engrosando la pared. Entonces, eso hace que difunda menos vancomicina del medio extracelular al intracelular. ¿Cómo combato ese tipo de resistencia? Aumentando la dosis de vancomicina, ¿sí? Y dosando la vancocinemia, que es la concentración plasmática del antibiótico en sangre. O sea, ustedes piensen que el paciente muchas veces va a entrar con un cuadro de sepsis. Entonces hay un montón de factores, a veces se lo hiperhidrata, pueden tener falla renal, alteración del volumen de distribución, alteración de las proteínas plasmáticas, todos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos que hacen que la vancocinemia en un paciente sea distinta a la de otro paciente. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos y predecir eso porque puede ser causa de un fracaso terapéutico o de una persistencia del cuadro infeccioso o de la bacteria. Entonces, a las 48 horas hemocultivos de control, a las 48 horas en general entre la tercera y cuarta dosis de vancomicina, un dosaje de vancocinemia y veo cómo evoluciona el paciente. Ahora, ¿qué pasa? Si veo que la vancocinemia me da baja, le aumento la dosis. Si veo que la SIM me da entre 1 y 2, le aumento la dosis. ¿Qué pasa si la SIM es mayor a 2? Ahí lo que el estáfilo hace es directamente modificar el sitio blanco o diana de la vancomicina. Lo que hace es modificar un aminoácido en la cadena de los polipéptidos de la pared. Con esa modificación reemplaza un aminoácido que es la alanina por otro aminoácido, entonces eso modifica radicalmente la conformación estructural de la proteína de membrana y hace que la vancomicina directamente ni se una. Entonces, ahí, ya con una SIM de más de 2, no puedo usar vancomicina para tratar una endocarditis por estafilococo aureus. Ahí tengo que optar por otros antibióticos. Uno que se usa mucho en la práctica diaria es la daptomicina, ¿sí? En esa dosis, la daptomicina hasta hace unos años se usaba a dosis entre 4 a 6 miligramos kilo, ahora se aumentó porque también hay cepas de estáfilo que han empezado a mostrar resistencia a la daptomicina. Otro dolor de cabeza más. Así que esto también es para tenerlo en cuenta. Esto es un pantallazo de lo que es el tratamiento de la endocarditis por Staphylo aureus. Recuerden entonces, hemocultivos de control a las 48 horas, SIM a vancomicina y vancocinemia. Esto es de rutina. Y en lo posible, de entrada, hacerle un ecocardiograma transesofágico. Otros patógenos. ¿Qué pasa con los estreptococos? Esto ya no es un dolor de cabeza. ¿Sí? Podemos tratar, si la penicilina es baja, nos da menos a 0,5, podemos tratar una endocarditis estreptocóxica con penicilina con total tranquilidad. La opción, esto es una opción, podemos asociar o no aminoglicósidos por 2 semanas y después suspender. Hay algunos trabajos donde se han animado a hacer un tratamiento endovenoso con penicilina durante 15 días y los otros 15 días vía oral. Si el paciente reúne con todas las condiciones, si es un adulto joven, que no tiene comorbilidades, con un buen medio social, existe la posibilidad de que complete el tratamiento para una endocarditis estreptocóxica vía oral. Son casos contados y seleccionados. Otro es el enterococo. Esto también a veces puede ser un dolorcito de cabeza. Recuerden que el enterococo lo vemos con mucha frecuencia en adultos mayores, en hombres con hiperplasia prostática sondados. Recuerden que la próstata puede ser un reservorio para el enterococo y también en pacientes con recambio valvular, como una infección protésica, pero más que nada tardía. En el caso del tratamiento antibiótico del enterococo, recuerden que siempre hay que hacer sinergia. ¿Por qué? Porque por más que nos informen que el enterococo es sensible a un betalactámico, como es la ampicilina, con el correr de los días tiene la capacidad de desarrollar tolerancia y de volverse resistente. Entonces, siempre lo que voy a hacer es asociar un betalactámico que va a actuar directamente sobre la pared con un aminoglicósido que va a actuar sobre la subunidad ribosomal. Esto es siempre de rutina, la sinergia. ¿Estamos? Otra cosita que quiero que se fijen, por ejemplo, acá,
vean para el estreptococo, les doy la opción de asociar o no aminoglicosidos durante 15 días, pero fíjense que acá la dosis es 240 miligramos día, es decir, estoy utilizando el aminoglicósido en dosis única. Y acá 80 cada 8 durante 4 semanas en dosis dividida. Esto tiene una explicación farmacocinética, ¿sí? Pensada desde dos puntos de vista. Primero que si es un tratamiento prolongado, como es el tratamiento de la endocardititis enterocóxica, 4 semanas, yo tengo que garantizar estar siempre por encima de la cima. Esto no me preocupa si lo voy a hacer durante 15 días, pero sí, durante 4 o 6 semanas lo tengo que garantizar y sobre todo porque estoy utilizando obligadamente un antibiótico como sinergia para evitar que me haga resistencia al beta-lactámico. Y otra explicación de usar el aminoglicósido en dosis dividida es porque si yo lo voy a usar durante 4 semanas, ¿sí? La posibilidad de que me aparezca con un pico tan alto en dosis única, que me aparezca toxicidad coclear. Recuerden que los aminoglicósidos son oto y nefrotóxicos. La nefrotoxicidad no me preocupa tanto, pero sobre todo en adultos mayores, chicos, si van a usar aminoglicósidos durante 4 o 6 semanas, úsenlo siempre en dosis dividida. Porque si yo a un viejito le hago esto durante un mes, lo voy a dejar sordo, probablemente. He visto un par de casos de hipoacusia por uso de aminoglicósido en dosis única durante 6 semanas. Eso es un dato que hay que recordar también. A los bacilos gram negativos, ¿sí? Beta-lactámicos, ¿sí? Recuerden siempre cubrir pseudomonas y usar fármacos antipseudomonas. Existe la posibilidad de asociar o no el aminoglicósido. Eso después cuando tengo el antibiograma puedo descontinuarlo. Hongos, ¿sí? Como es el caso de los individuos inmunodeprimidos y pacientes oncohematológicos. Fíjense que acá los tratamientos son un poquito más prolongados, son endocaritis un poquito más complicadas de tratar y de curar. Muchas van a cirugía, tienen una mortalidad bastante alta, pero sobre todo por la condición de base del paciente. Lo ideal siempre que encuentro un hongo en sangre es arrancar con anfotericina. Recuerden que también acá, al igual que en las endocardiosis por estafilococos, hay que tomar hemocultivos de control. Hay un dato que me olvidé de decirles y es con respecto a la duración óptima del tratamiento, ¿sí? Porque uno, por ahí yo veo que en la práctica se dice, bueno, día 0 de tal antibiótico. En el caso de lo que es el hongo y el estáfilo, el día 0 de antibiótico efectivo se cuenta a partir de que el paciente logró negativizar los cultivos. Es decir, un paciente me empieza hoy, miércoles, con banco. Le tomo los hemocultivos el viernes o el sábado. Me vienen positivos. Vuelvo a tomarlos a las 48 horas. Domingo, lunes. Si recién ahí los negativizó, el día 0 de antibiótico terapia efectiva es el lunes. Pasa lo mismo con los hongos. Hay dos tipos de anfotericina disponibles en el mercado, la desoxicolato y la liposomal. La diferencia es monetaria, abismalmente. Si una ampollita de anfotericina liposomal sale miles de pesos. El problema con la desoxicolato es que si bien está disponible en la mayoría de los efectores públicos, es bastante nefrotóxica, ¿sí? Sobre todo en dosis acumuladas, y durante la infusión suele producir trastornos de la glicemia y del potasio. Por eso siempre hay que hacer un laboratorio de control post-infusión de anfotericina que se infunde en un periodo de 4 horas. La liposomal no tiene estos problemas, ¿sí? Porque justamente por ser liposoluble no difunde en el riñón como la desoxicolato, entonces no voy a tener ese problema de la nefrotoxicidad. En los privados está más accesible, pero ahora en el público estamos viendo que la tenemos con más frecuencia. Complicaciones, ¿sí?
Insuficiencia cardíaca, ya sea por una ruptura valvular, nativa o protésica, una infección no controlada en un paciente a lo mejor que persiste febril y con hemocultivos persistentemente positivos, que haya un absceso sobre el anillo, también me puede condicionar una ruptura valvular, lo que ya hablamos, la presencia de embolias centrales o periféricas, las embolias al sistema nervioso central que se pueden manifestar como abscesos cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Mucha atención a los pacientes que durante la internación desarrollan algún cuadro neurológico, estén muy atentos al neurológico en el examen diario, y la insuficiencia renal por justamente microembolias a ese órgano. Todas estas manifestaciones estas complicaciones, son indicaciones de cirugía, sí o sí. Como así también la mayoría de las endocarditis fúngicas, como les dije anteriormente, los marcapasos, chicos, hay que barrer, hay que cambiar, hay que sacar todo dispositivo que haya en un paciente con endocarditis, sondas, catéteres, marcapasos, hay que volarlos y reemplazarlos por nuevo. Una prótesis valvular temprana también en general indica necesidad de recambio y las vegetaciones más grandes, que eso es lo que hablábamos antes de esa disyuntiva o discrepancia con los cirujanos cardiovasculares, que algunos te dicen, bueno, hacer unos días de antibiótico, esperalo, enfriar el cuadro. Se operan, chicos, la mayoría se operan. Y la endocarditis por brucela también recuerden que suele ir a cirugía. Terminando un poquito, de que se hizo largo, pero es un tema bastante tedioso. La profilaxis en estos tres pacientes. Pacientes con prótesis valvular, paciente que haya tenido un episodio previo de endocarditis y paciente que tenga una cardiopatía congénita no corregida ante un procedimiento odontológico que implique manipulación de la mucosa gingival, perforación de mucosa oral o amigdalectomía. Una hora antes de dicho procedimiento se tiene que tomar 2 gramos de amoxicilina en única dosis. Con eso es suficiente. Recuerden estos 3 grupos. Antes se hacía a los pacientes que iban a ser sometidos a procedimientos endoscópicos, endoscopia digestiva, colonoscopía, ya eso no se hace más. Se demostró que el riesgo es bajo comparado con estos 3 procedimientos. Si tenganlo presente, son pacientes que cuando se van de alta de una internación, sí o sí hay que decírselo porque me encuentro con esto. Me encuentro con que muchas veces estos datos surgen del interrogatorio que les hace el odontólogo. Y ni siquiera los odontólogos se acostumbran a preguntar eso, cosa que yo considero sumamente necesario. Por ejemplo, que vaya a un odontólogo y que el profesional no te pregunte si tienes una prótesis valvular o si tuviste endocarditis o si tienes una comunicación interauricular o interverticular, me parece un acto que roza la iatrogenia. Son 3 preguntas obligadas que siempre hay que hacer. Así que bueno, esto es todo, chicos. Finalmente, el cuadro de esta paciente joven se interpretó como una insuficiencia cardíaca aguda por desprendimiento valvular, sumado a una infección no controlada por Staphylococcus aureus. La paciente fue sometida a una cirugía de recambio valvular, continuó con vancomicina en dosis altas. Por suerte evolucionó favorablemente y luego de 6 semanas se le dio el alta. Nada más, chicos. Espero que les haya gustado, espero no haberlos aburrido y nos vemos en la próxima clase.